Vamos a comenzar a hablar con relación a algunos aspectos básicos sobre la evolución del suelo, sobre todo pensando desde el punto de vista de los geólogos, aquello que a nosotros como geólogos nos interesa y nos afecta. Este es un video para el blog Locos por la Geología, del que soy también autora. Vayamos entonces a los conceptos que nos interesa conocer. Lo primero que debemos tener en cuenta es que existen dos posibles abordajes para el estudio del suelo. Uno es el de la edafología, para quien el objeto de estudio es el suelo, pero en su interfase con las plantas, es decir, es un punto de vista agronómico. Al edafólogo le interesa todo lo que se refiere a los conceptos de productividad, conservación, manejo y sobre todo la relación suelo-planta. En cambio, para el pedólogo, de pedón, pío-suelo, eh, lo que tiene interés es la relación con el paisaje, o sea, la relación del suelo con el paisaje y con los procesos que le dan origen y la roca que le da origen. Entonces es entendido como un geomaterial más y desde ese punto de vista se lo estudia. No preocupa en cambio tanto la interacción con las plantas, sino simplemente como un factor. Pensemos en un minuto, hagamos una tormenta de ideas. ¿Cómo definiríamos al suelo? Siendo un concepto tan abarcativo, siendo de interés para diferentes disciplinas, es obvio que no habrá una definición única, hay muchas definiciones y cada uno de nosotros puede tener también su propio concepto. Pero veamos algunas de las definiciones clásicas y veremos que son de distintos grados de complejidad. Para Retalhac, el suelo es el material en la superficie de un planeta o cuerpo similar alterado en el lugar por agentes físicos, químicos o biológicos o por su combinación. Esto hace una referencia sobre todo al origen y a la situación, dónde se encuentra y cómo se origina. Hay otra definición de la Clurich, que es un cuerpo natural tridimensional de material no consolidado de la superficie inmediata de la Tierra, que ha estado sujeto a e influenciado por factores genéticos y ambientales del material parental, clima, influencia biótica y topografía, todo actuando a lo largo de un periodo de tiempo para crear un producto que difiere en sus propiedades físicas, químicas, biológicas y morfológicas y en sus características del material parental del cual ha derivado y es capaz de soportar el crecimiento de las plantas. Esta es probablemente la definición más completa porque abarca prácticamente todos los aspectos, es muy compleja, casi es un tratado sobre el suelo, porque si nos fijamos se refiere a su concepto como objeto, qué tipo de características tiene, dónde se encuentra, cuáles son los factores que lo han modificado y le han ido generando. Inclusive habla de las propiedades y por último de su relación con las plantas. Es una definición muy completa, pero muy compleja, demasiado detalle para lo que uno pretende hacer cuando tira un concepto sobre algo que quiere que sea sintético, claro y no tan complicado. Hay otra definición que dice que es un cuerpo natural sintetizado en su perfil a partir de una mezcla variable de minerales desmenuzados y modificados atmosféricamente junto con materia orgánica que cubre la Tierra en una capa delgada y que proporciona cuando contiene cantidades adecuadas de aire y agua, el soporte mecánico y en parte el sustrato de las plantas. No difiere demasiado del anterior porque también se refiere a dónde se encuentra, se refiere a cómo se ha generado, se refiere a su relación con las plantas. En definitiva, es también demasiado abarcativo para ser sencillamente expresado. Lo que interesa aquí es que ya se ha introducido un concepto con el que vamos a trabajar bastante, que es el concepto de perfil. El perfil es el corte transversal del suelo donde podemos ver todos sus constituyentes desde arriba hacia abajo. Vamos a hablar de esto enseguida. Este es otro ejemplo, este es un concepto mucho más sencillo, elaborado en el INTA en 1976
por Echeverre, Pedro. El suelo es un cuerpo natural, tridimensional, que presenta una morfología y características físicas, químicas y biológicas que reflejan la acción de los factores formadores y de los procesos. Este es un concepto que es también abarcativo porque se refiere a qué es como objeto, un cuerpo natural, se refiere a cómo es su análisis, que es en las 3 dimensiones, habla de que tiene características propias y habla también de los factores formadores. Entonces, en definitiva, es bastante completo, pero menos complicado. Y finalmente tenemos el concepto general agronómico, que es el más simple de todos. El suelo es el soporte de las plantas. Es probablemente la síntesis más sencilla a la que se puede aspirar. Es de utilidad específica para los agrónomos, por eso hice un concepto general agronómico, pero también nos sirve a los geólogos porque nos permite distinguir un sedimento de un suelo, nos permite distinguir una roca superficial no edafizada con relación a un suelo. Entonces, en definitiva, es muy simple, muy fácil, pero bastante conceptual, bastante clara. Ahora volvamos a lo que son las ciencias que las estudian. La edafología es el estudio de los suelos y su relación con el crecimiento de las plantas. Como dije hace un rato, es un concepto agronómico. En cambio, la pedología, que es la que nosotros los geólogos analizamos, estudiamos, investigamos y nos interesa, es la ciencia que estudia la génesis, naturaleza, distribución y uso potencial del suelo. Comprende investigaciones de campo y laboratorio. Es una definición muy corta, yo agregaría que nos interesa sobre todo como un elemento incorporado en el paisaje, como un elemento más en un sistema muy complejo, como es el sistema de la Tierra superficial, y que da información de mucho interés. Ahora vamos a ver un poquito eso. ¿Cuál es la importancia? Volvamos a ver que si lo pensamos un poco en otra tormenta de ideas, hay también muchísimas cosas para aportar y dependerán básicamente desde el punto de vista en que se analice el suelo y también en el centro de interés de cada una de aquellas personas que lo estudien. Tendrá para cada tipo o para cada profesional un abordaje diferente y una importancia distinta. Vale por sí mismo como recurso. Eso es importantísimo. Sin el suelo no hay cosechas, no hay vegetación, no hay alimentos para los animales superiores y tampoco para los humanos, porque nosotros nos alimentamos o bien directamente de las plantas o bien de los animales que a su vez se alimentan de las plantas. Entonces, como recurso es valiosísimo y es el sostén de la vida. Es parte de la evolución del paisaje. Acá ya empezamos a mirarla con los ojos geológicos. Nos interesa entender la evolución del paisaje para la cual para esa comprensión nos da muy buenas pistas un suelo. Responde a factores que delatan condiciones climáticas y ambientales del pasado. Por eso nos importa, porque nosotros podemos ver paleosuelos, es decir, suelos antiguos que responden a condiciones diferentes a las presentes, pero que han dejado una impronta que nos permiten reconocer esas condiciones. Y es además muy sensible a los cambios en dichas condiciones. Entonces, una evolución que se puede comprender en la sucesión, por ejemplo, de suelos que se han ido cubriendo unos a otros, podemos ver cómo han ido cambiando las condiciones. Es, en definitiva, una herramienta muy interesante a la que llamamos un proxy a veces o llamamos también un geoindicador. Vamos a ver la génesis y el perfil del suelo. Ya les adelanté que cómo era esto del perfil, ¿no? Partimos desde un material geológico que puede ser un horizonte, aclaremos que se llaman horizontes a todas las capas que constituyen un suelo. Cuando hablamos de suelos no hablamos ni de estratos ni de capas, hablamos de horizontes. Cada una de esas capas, como la llamaríamos en una estratificación, se llaman aquí horizontes. Y hay un chiste muy famoso que dice que el pedólogo es el único científico que se mete en un pozo para ver el horizonte. Bien, el horizonte inicial, o sea, la superficie sobre la cual va a comenzar a evolucionar el suelo, puede ser, como en este caso, llamada C, porque se trata de material previamente desagregado por los efectos de la meteorización, la erosión o porque es un material transportado.
en cuyo caso hablamos de suelos de material parental alóctono, o bien puede ser el material regolítico, es decir, el material sólido, afloramientos completos o no desagregados, en donde en alguna grieta puede comenzar a generarse también el suelo. En ese caso se va a llamar el horizonte R, el horizonte R, de regolito. Bien, supongamos entonces, perdón, en este caso en el regolito hablamos de un material parental autóctono porque no ha sufrido transporte previo. En este caso estamos ante un horizonte C, que es un material alóctono. Ha sido transportado o depositado allí. Puede ser haber sido depositado por el viento, por el agua, hasta por un glaciar. Muchísimas posibilidades. ¿Qué es lo que sucede con este suelo que va a ser un factor pasivo, un agente pasivo en la generación del suelo? Supongamos el viento. Acá, por supuesto, esto no está nada de lo que yo vaya a ir presentando está dibujado a escala, sino que es simplemente ilustrativo. Cualquier agente de transporte, pero en este caso yo he elegido el viento, puede traer en su carga semillas. Esto que vemos ahí, repito, no está ni remotamente hecho a escala, serían las semillas. Puede no ser solo transportada por el viento, puede ser, por ejemplo, estar contenidas las semillas en los excrementos de animales, pueden llegar por las estrategias de los propios vegetales que a veces expulsan en forma explosiva esas semillas. Pueden ser transportadas por el hombre que quiere generar una cosecha. Es decir, las semillas llegan de alguna manera, todas estas son semillitas, y se depositan en este primer horizonte que era todavía simplemente un material parental, es decir, el material que va a dar origen al suelo. En ese momento comienzan a crecer, por la presencia de esas semillitas en ese material desagregado, porque estamos hablando de un C, es un desagregado, empiezan a crecer las plantas. Esto que tenemos acá es una plantita. También puede ocurrir que, dije hace un rato, que esto suceda en un regolito, simplemente aprovechando una grieta. Si las semillas se meten en una grieta, puede empezar a germinar. Y lo vemos muy bien ejemplificado, por ejemplo, valga la redundancia, en los tejados, donde entre las tejas suelen generarse plantas que hay que estar limpiando permanentemente, o en las grietas de las veredas, o en una rotura de un pavimento. En cualquier lugar donde encuentren la posibilidad de ingresar las semillas y tengan las condiciones de temperatura, humedad suficientes, se puede generar una planta. Todavía no estamos en la presencia de un suelo, sino algo incipiente. Una vez que esas plantas comienzan a crecer, es obvio, perdón, debería haber apagado el celular. Oh, perdón. Estas cosas pasan. Les decía que una vez que se han generado las plantas, obviamente tendrán su propio ciclo vital y en algún momento pueden también fenecer, es decir, las plantas se mueren y dejan residuos orgánicos en el suelo. Esos residuos van generando un nuevo horizonte enriquecido en la materia orgánica que tiene que ver con la presencia de las raíces, con la presencia de la microfauna que comienza a alimentarse de esa vegetación que está comenzando a generarse y con los residuos de las propias plantas. Entonces eso genera un horizonte al que se va a llamar A, simplemente porque está enriquecido en materia orgánica. Ya no es igual al C que le dio origen. Hay un cambio, hay ya un comienzo de evolución. Entre ese horizonte C y un A suele haber un horizonte transicional AC. Se llama AC porque tiene más características de A que de C, pero podría llamarse también CA si fuera todavía con una impronta mayor del material parental. Entonces se invertiría el orden de las letras. Luego ocurre que por la acción fundamentalmente del agua, que es el vector que moviliza el material,
comienzan a descender materiales desde estos horizontes A y a C hacia un nuevo horizonte que se va a formar en donde se comienzan a acumular algunos de los materiales que vienen, ya sea materia orgánica o arcillas que proceden del horizonte superior. Entonces ahí se genera un horizonte precisamente de acumulación al que se llama B. Por supuesto, esto va a generar lo que se llama el perfil. Ya dijimos al comienzo que era la sucesión de capas que se ven en un suelo. Los perfiles son sumamente diferentes porque no en todos los casos va a haber una importante acumulación. Puede o no formarse un horizonte B, puede ser simplemente un horizonte AC, donde no hay ni siquiera un transicional, hay un cambio muy abrupto. O puede haber el horizonte A, el C y el transicional a C, o muchísimas combinaciones. Entonces, esto sucede en función de los procesos y los factores. Es decir, como en todo sistema complejo, hay agentes, procesos y factores. Los procesos son la sucesión de cambios, los factores son las condiciones que modifican el modo en que esos cambios ocurren y los agentes son los productores del cambio. Vamos a ver entonces un poco de esos procesos y factores. En general, los procesos pedológicos tienen dos grandes alternativas. Pueden ser procesos proanisotrópicos o proisotrópicos. Se dice que son proanisotrópicos si nosotros sacamos el pro, que simplemente indica que tiende a, nos queda anisotrópico. Tropo es lugar, tropos, lugar. Iso igual. An es la partícula negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de procesos que en los distintos lugares son diferentes porque no son iguales. Es decir, hay una diferenciación del material que nos permite visualizar los horizontes. Eso se llama también, o sea, dentro de los procesos anisotrópicos, ahí está la horizontalización, la generación de esos horizontes que se distinguen bien unos de otros. Pero también tenemos procesos proisotrópicos, en donde tropos lugar, iso igual, y favorecen que los horizontes sean iguales. Que el suelo sea igual en todas las direcciones, Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que hay una haploidización. El suelo se homogeneiza. Esto puede ser, por ejemplo, por el excavado de los animales que tienen vida subterránea, que mezclan los horizontes, es lo que se llama una bioturbación, ya vamos a ver, esa puede ser una causa. Alguna acción antrópica también puede mezclar los horizontes, entonces esto es la otra alternativa. O los diferencia cada vez mejor por una evolución que sería la normal, o con la intervención de algunos agentes que también son naturales, por ejemplo los excavadores, se mezclan los horizontes y se produce la haploidización. En general, todos los procesos son de alguno de estos tipos. O bien son pérdidas, acá está, o bien son pérdidas, eso está en inglés, por eso se los voy traduciendo, o bien son pérdidas que pueden ocurrir, por ejemplo, por el escurrimiento del agua que genera una erosión y se lleva materias del suelo. El viento también se puede estar llevando material desde el suelo. Algunas pérdidas son simplemente pérdidas respecto a lo superficial, que es la parte más productiva, porque se profundizan, se van hacia abajo. Entonces, por ejemplo, el lavado sería una pérdida también para el horizonte superficial, pero no necesariamente para todo el suelo. Hay adiciones, que puede ser la materia orgánica, que pueden ser material traído por el viento o por cualquier otro agente, porque de pronto puede ocurrir una adición de material por una inundación cerca de una ribera de un río. Puede ser una adición también, una erupción volcánica que deposite cenizas. O puede ser también una adición cuando el hombre interviene, supongamos para generar un camino, y todo el material que saca del camino lo tira sobre un suelo preexistente. Entonces ahí hay también adiciones. También puede haber adiciones químicas. Luego tenemos las translocaciones. Las translocaciones se trata simplemente de cambios de posición dentro del perfil del suelo. O suben o bajan o ascienden o descienden determinados elementos. Y las transformaciones es cuando
se producen cambios químicos, ya sea o químicos o estructurales, de modo que la composición mineral del suelo cambia, o también no solamente la composición mineral, sino también de la materia orgánica. Entonces la composición química del suelo va cambiando. Estas son las posibilidades. Dentro de esas posibilidades tenemos lo vamos a pasar rápido porque esto es prácticamente un tratado, digamos, de todas las características que debemos conocer cuando estudiamos pedología. O sea, yo les estoy dando una clase que sintetiza la base de todo el conocimiento, pero cada uno de estos temas en mi blog podría ser llegar a dar motivo a un post o a más de uno, y en un curso serían capítulos enteros de estudio cada una de estas cosas que yo ahora les voy a simplemente enumerar. Las adiciones, ya dijimos cuáles son, las posibilidades de que vengan por el viento, por una inundación, por una erupción volcánica, por una decapitación del suelo porque es enterrada, perdón, una inhumación del suelo porque es enterrada por acciones antrópicas o lo que sea. Las sustracciones o remociones, ya dijimos que eran las erosivas, bueno, eso quedó claro, creo, en el cuadrito anterior. Cuando hablamos de transferencias, translocaciones o redistribuciones, sí necesitamos alguna explicación más para ver cuáles son. Tenemos las descendentes, o sea, donde desde un horizonte superior bajan hacia un horizonte inferior, más profundo, y tenemos la lixiviación, cuando determinadas materias químicas o elementos son transportados en solución. Entonces descienden por el perfil. La queluviación está incluyendo alguna participación de la materia orgánica, porque se trata de migraciones organometálicas, es decir, se requiere la presencia de ciertos ácidos orgánicos que colaboran para ese descenso y movilización de materiales o elementos químicos. La eluviación y eluviación que juntas constituyen el lavado. O sea, el lavado se refiere en general a la movilización de partículas no en solución, sino físicamente desagregadas. Es decir, granos de material que suben o bajan. Cuando hablamos de una eluviación, estamos diciendo que egresan, recuerden la mnemotecnia, eluviación, egresan de un horizonte por descenso hacia otro. Iluviación, ingresa, recuerden como mnemotecnia siempre que las vocales con las que inician nos dan la pauta de qué se trata. Es cuando a un horizonte inferior ingresa material por descenso desde horizontes superiores. Luego tenemos la solodización, que incluye algo de lavado y en este caso se produce una cierta acidificación porque el lavado ha dejado más que nada una composición con un pH diferente. Les recuerdo que todas estas clasificaciones son fundamentalmente didácticas. Casi todos los fenómenos ocurren más o menos al mismo tiempo y a veces cada uno de los procesos, porque estos son todos procesos, cada uno de los procesos tiene algún grado de intervención de otro proceso. Generalmente van un poco más bien mezclados. La alcalinización es producto de la eliminación de las sales debido a determinados cambios climáticos, a un descenso del nivel freático por riego, con agua dulce por supuesto, o por obras de drenaje. Entonces, en este caso, ocurre una desfloculación de las arcillas con una concentración de sodio, por eso hablamos de alcalinización. La podzolización tiene la característica de que hay una hidrólisis de los compuestos orgánicos, de la materia orgánica y del hierro y del aluminio, que pasan de la parte superior del perfil a la parte inferior. Los ascendentes, o sea, las transferencias, translocaciones o redistribuciones ascendentes, son fundamentalmente por salinización, cuando ocurren los fenómenos de capilaridad que hacen que las sales asciendan por el perfil. Esto ocurre normalmente en zonas desérticas donde la evaporación va depositando sales
que ascienden luego por capilaridad en el perfil. También puede ocurrir en climas húmedos, pero en ese caso es, por ejemplo, por la cercanía a algún espejo como el mar con aguas saladas. Entonces ingresan aguas saladas por las rocas permeables de la costa y generan una salinización de las zonas profundas que después ascienden a lo largo del perfil. También puede ocurrir por un riego mal hecho, con aguas de mala calidad o con exceso de riego. Y luego tenemos procesos biológicos, como esa aplodización de la cual yo les hablaba hace un rato, en donde algunos animales cavadores pueden estar mezclando todos los horizontes del perfil. Entonces ahí hay ascensos de material, por ejemplo. Es muy clásico que las lombrices lleven materiales desde las partes más profundas hacia la superficie. Luego las transformaciones. Aquí hay ya cambios, perdón, epa, no, quiero volver acá. Acá ya hay cambios de orden químico. La melanización es un oscurecimiento, melanón quiere decir oscuro, es un oscurecimiento del perfil por la incorporación de materia orgánica. La leucocitización, por el contrario, es el fenómeno inverso, donde lo que ocurre es un color cada vez más claro en el perfil debido a la pérdida de materia orgánica y de otros compuestos que le dan color. La descalcificación implica también algo de remoción, casi todos estos implican algo de remoción, o sea, hay un poco de transformación y otro poco de transferencia, ¿no? La descalcificación ocurre cuando el carbonato de calcio migra por el perfil, dejando zonas empobrecidas en ese material. En algún momento tendrán que depositarlo más abajo. Ese es el fenómeno que lo compensa, que es la calcificación o carbonatación. Estos fenómenos implican la presencia de agua porque se tiene que pasar del carbonato de calcio, que es insoluble, al bicarbonato, que implica que tiene que haber agua y anhídrido carbónico. Entonces, cuando están presentes las dos cosas, se produce esa solubilización del carbonato de calcio que se puede mover por el perfil. ¿Hasta cuándo se mueve? ¿Y por qué se produce la calcificación? Hasta que por alguna razón se desprende el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, entonces vuelve a su estado de insolubilidad el carbonato de calcio y allí se deposita. La laterización, que también está implicando algo de transferencia, es un proceso muy típico de los climas subtropicales, tropicales y ecuatoriales que tienen altas precipitaciones y temperaturas. Entonces se produce una eliminación de la sílice y lo que ocurre es una concentración residual del hierro que le da ese color típicamente rojizo de los suelos lateríticos. La gleisación es un proceso, estamos por acá, la gleisación es un proceso típico de ambientes en donde la capa freática se encuentra dentro del solum, es decir, el conjunto de los perfiles, de los horizontes del perfil por arriba del C, o se mueve dentro del perfil. Entonces es típico de suelos mal drenados que tienen en algún momento agua dentro del perfil. Luego tenemos la descomposición y síntesis. Se trata de las materias minerales y orgánicas del suelo que se desagregan o se descomponen en sus, bueno, no quiero usar el mismo término de descomponerse, se separan en los elementos que lo componen y en función de esa descomposición quedan libres para una posterior síntesis, generando otros materiales. Esto es un claro ejemplo de transformación. La humificación es la formación del humus
que implica también un proceso bioquímico muy complicado, que probablemente sea motivo de un post porque es interesante. Y luego tenemos la rubefacción, que es un proceso de enrojecimiento en los climas cálidos y relativamente húmedos. Precisamente rubefacere quiere decir hacerse rojo. Y esto es porque se produce en liberación de óxidos de hierro de color rojizo. Bueno, existen también otros procesos que pueden ocurrir a lo largo de la formación de la evolución del suelo, que son más cíclicos. Aquellos son como casi unidireccionales, en cambio estos otros pueden ocurrir de una manera más cíclica, que son la paludización, que genera en suelos anegados condiciones pantanosas, digamos. Hay maduración y mineralización para los suelos orgánicos, y la edafoturbación o edafoperturbación, que puede ocurrir por fauna, flora, crioturbación, que se trata, es decir, fauna y flora ya más o menos lo dijimos, que son los que pueden estar movilizando las partículas y produciendo algún grado de haploidización. La crioturbación es la mezcla de horizontes en el suelo y su deformación por efecto del frío, de los cristales de hielo. Crío es frío. Las arcillas expansibles también tienen esa característica, que en la presencia de agua se hinchan y que al deshidratarse se contraen, razón por la cual generan movimientos que van generando rupturas, a su vez generando rupturas en las estructuras del suelo. Luego tenemos la, la los cambios por movimiento del aire o de otros gases dentro del suelo por los poros. El movimiento del agua es una perturbación o perturbación que llamamos hídrica, que también tiene que ver con cómo van movilizándose las partículas de agua por los poros y comunicándolos entre sí. Y la haloturbación es producto de las sales. Cuando las sales cristalizan, aumentan su volumen y van generando presiones, determinando también deformaciones en la estructura del suelo. Ups, se me fue. Perdón. Y finalmente la sismoturbación, que es obviamente el producto de cualquier perturbación de origen sísmico, es decir, en terremotos. Bien, sigamos. En definitiva, el perfil de un suelo incluye los siguientes factores y los siguientes elementos van a dar como resultado el cuerpo del suelo. Por un lado, los organismos, o lo que llamamos la biota, tanto fauna como flora, inciden para generar el cuerpo del suelo. El clima, básicamente por las precipitaciones y temperaturas, son los principales agentes, pero no olvidemos que también estaban el agente como el viento, que podía generar remociones o pérdidas o adiciones. Luego tenemos el relieve, que tienen que tener en cuenta la elevación, la pendiente, la profundidad de la capa freática, la exposición a la sombra o al sol, es decir, la umbra y la penumbra, según cuál sea la orientación de la pendiente. Esto implica una forma diferente de movilizarse el agua en el paisaje, con lo cual todos los cambios que están movilizados, ya dijimos al comienzo, por el vector agua, se ven modificados por el relieve. Luego tenemos el material original, que es el material parental, como le llamamos, que se puede llamar P o I según lo queramos llamar como parental o como inicial. Entonces estos son los aspectos físicos y químicos los que se deben tener en cuenta, que en unos casos serán más o menos susceptibles en función de cuáles sean las condiciones del relieve, de las precipitaciones, la fauna, etc. Y finalmente tenemos un agente que es totalmente pasivo, que es el tiempo. A lo largo del tiempo se va a generar la evolución del suelo.
Un suelo no se forma en una semana ni en un día. Entonces, el estado en que encontremos un determinado suelo tiene que ver con toda la conjunción de estos agentes y factores, pero también con el tiempo transcurrido desde que comienza su evolución. En función de eso podemos tener los horizontes. Ya dijimos que las distintas capas del suelo se denominan horizontes. Y los principales horizontes posibles son o cuando se trata de uno, no todos los perfiles van a ser iguales, ya dijimos al comienzo, pero los que pueden estar o no presentes en el orden más o menos como el que sigue serían un horizonte O cuando hay materia orgánica, un horizonte A enriquecido en materia orgánica, un horizonte E empobrecido en materia orgánica cuando ha sido muy lavado y queda prácticamente como una capa muy clara, donde se han perdido la materia orgánica y muchos de los elementos químicos que lo colorean. Un horizonte B que dijimos que era de enriquecimiento, sobre todo de arcillas, pero también de materia orgánica. El horizonte C, que es el que se refería al material parental cuando este material parental era alóctono o estaba desagregado por meteorización. L es cuando es un horizonte límnico, es decir, que alguna vez estuvo depositado por materiales lacustres. Luego tenemos el horizonte M, que es un horizonte en donde las condiciones son variables. Tenemos un horizonte R, que es del regolito, como dijimos al comienzo, cuando se trata de una material, un afloramiento o un material no transportado, normalmente es autóctono, y un horizonte W, que es un horizonte que está empapado, es decir, que contiene agua. Pueden existir también horizontes transicionales, como dijimos hace un rato, el horizonte AC, que se expresa directamente, ¿dónde anda mi flechita acá? Que se expresa directamente por la combinación de las letras de los dos horizontes en transición, o con una barra cuando hay inclusiones de un horizonte en otro, por ejemplo, un horizonte A con inclusiones de un horizonte B. También puede haber particulares características en cada uno de los horizontes, y en ese caso se utiliza sufijos, perdón, sí sufijos, que están ya totalmente estandarizados, significan cada uno de esos horizontes tienen una letra que los identifica. Por ejemplo, un horizonte BT quiere decir que está enriquecido en arcillas, porque Ton es arcilla en alemán. Entonces, un horizonte BW es un horizonte incipiente, y así cada una de las letras tienen un significado que le es propio. Luego tenemos subdivisiones internas, donde alguna característica menor cambia. Sigue teniendo las características principales propias de un horizonte dado, por ejemplo un C, pero hay algún lugar en el horizonte en donde empiezan a aparecer variaciones menores. Entonces podemos hablar de un C1, un C2 o un B1, un B2, etc. Y pueden también existir discontinuidades. Por ejemplo, un un suelo que venía evolucionando de una manera dada, después tapado por material sedimentado por una creciente, por ejemplo, y se genera una nueva capa y sobre la cual vuelve a evolucionar el suelo. Entonces, en este caso, para señalarse esa discontinuidad, se usan números como prefijos. Y hablamos, por ejemplo, de 2C, de 3C, de 4C, si son varias capas. En la primera capa no se le pone nombre, no aparece 1C, sino solo C. Y después C2, C3, etc. Bueno. Esto nos da perfiles totalmente diferentes. Veamos algunos ejemplos que visualmente les van a hacer notar las grandes diferencias. ¿Ven? Acá tenemos un horizonte Eben, totalmente aclarado. Bueno, todos estos horizontes son distintos entre sí y están contando historias diferentes respecto a su evolución, a las condiciones presentes inclusive, y al estado de avance de ahí también se puede deducir su productividad, que ya tiene más interés para los agrónomos. ¿Cómo se describe un suelo?
La descripción de un suelo se hace en lo que se denominan las calicatas, del latín calare e catare, que quiere decir cortar y mirar. Entonces se hace un pozo, esto está muy prolijito, así no es en el campo, porque uno lo hace a pala, y tampoco está hecho a escala, ¿no? Pero en general uno hace una escalerita por dos razones. Primero, para poder salir y segundo, para poder tener al frente el perfil bien expuesto y estar uno sentado cómodamente para tomar las observaciones, anotar todas las observaciones que se requieren para describir con exactitud un suelo. Por supuesto, pues, he puesto acá, no está a escala. Para eso existen numerosas alternativas. Esta que le presento acá es la ficha estándar del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esta ficha es bastante más sintética que que las fichas, por ejemplo, que aparecen en el Soil Taxonomy, que pueden tener muchas páginas. Pero en general tienen, les voy a decir unas características muy generales porque de esto también tengo hecho un video que lo voy a subir en otro post con todas las condiciones de cómo se describen en detalle los suelos. Pero en general tienen una primera parte que es la que se hace antes, se observa antes de ingresar al perfil. Todas estas condiciones son las que se observan en el relieve alrededor, en el espacio geográfico, en la unidad de trabajo general. Y lo único que queda para después es la clasificación que se hace una vez que se tienen todas las descripciones y también esta otra ficha. Y acá luego, en la segunda parte, se refiere a las condiciones de cada uno de los horizontes que se van observando. Repito, esto tiene mucho detalle y es motivo de otro video que ya lo tengo listo y que en algún momento voy a subir al post. Mejor dicho, está en un PowerPoint, que yo después lo armo en video para subirlo al blog. Y acá tenemos la otra parte de la descripción de un suelo, que es el de laboratorio. Cuando se hace la descripción en el campo, se van tomando también muestras. Obviamente se van tomando las muestras desde abajo hacia arriba para que al sacarlas con cuchillo o con pala o con lo que sea, no se contamine con el material de arriba lo demás abajo. Entonces lo primero que se saca es lo de abajo, después todo lo que caiga de lo de arriba ya no nos importa que lo contamine porque ya tenemos la muestra. Y eso se hace también después de haber fotografiado el perfil para que el perfil esté entero en el momento de fotografiar. Esas muestras que se sacan se llevan al laboratorio físico y laboratorio químico para llenar esta ficha con todos los datos analíticos del perfil en estudio. Bueno, yo me imagino que esto les debe haber provocado bastante movilización neuronal y deben estar lo suficientemente cansados como para que aquí cortemos esto que era originalmente una clase y que ahora estoy transformando en un video para el blog, pero les aclaro que todavía tenemos muchísimo para ver. Todas estas cosas van a ser el motivo, todo, que ahora les paso muy rápido, van a ser todas motivos de análisis en el próximo video que voy a subir en el post del próximo lunes. Por cualquier duda o consulta que tengan, no tienen más que ingresar al propio blog y me pueden hacer las preguntas que quieran. Este es el blog, se llama Locos por la Geología y por supuesto tienen que entrar www.locosporlageología.com.ar, todo minúscula, Locos por la Geología, todo junto y sin el acento en la I. Entonces, esto es por hoy todo lo que pueden consultar, quiero decir, está aquí. Acá tienen una pestaña de contacto si me quieren escribir y si no, directamente en este mismo post en el que va a estar incluido este videito, me pueden dejar un comentario y yo les explico cualquier duda. Bien.